El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos hoy los textos bíblicos del libro de Génesis en la primera lectura y de la carta del apóstol San Pedro en la segunda lectura que se proclamara, un elemento común. Hacen referencia al diluvio en tiempo de Noé. Este diluvio, que mal entendido o analizado a la ligera, sin claves de interpretación de las Escrituras, se podrían entender como un Dios castigando y destruyendo la obra. ¿Sí o no? Que para muchos es esa la idea. Y esa es una mala interpretación del texto. Cuando uno aprende a interpretar bien, entiende lo siguiente. Vamos a hacer un panorama de toda la historia de la salvación así rapidísima. Cuando Dios crea al hombre, tiene un plan para el hombre. Plantea el plan. Desde la figura de Adán, el primer hombre, lleva a la primera mujer, Dios hace una alianza, por así decir, con ese hombre. Hacerle Señor de la creación, someterle bajo su autoridad todo lo creado. Mas sin embargo vemos que empezando por Adán, es débil ante la tentación, ante la seducción de ser él el Dios de su vida y hacer su voluntad. Decide disponer de su propia vida y de su propia decisión, tomando el fruto del bien y del mal y trayendo como consecuencia la pérdida de esa situación de gracia en la que vivía, mirando el rostro de Dios, y es expulsado del paraíso para sufrir, para vivir todas las consecuencias que el pecado trae consigo. Decisión del hombre. Después miramos nosotros cómo Dios va haciéndose de un pueblo y llama a Abraham, y con Abraham hace una alianza, pero asimismo el pueblo de la alianza, de estas primeras alianzas, se olvida de Dios, le da la espalda, empieza a adorar a dioses falsos. Se hace preciso entonces que paguen las consecuencias, pero no como un Dios castigando, sino más bien las consecuencias de su estilo de vida. Pasarán a ser esclavos en Egipto. En Egipto vuelve a surgir una vez más la acción de Dios a través de Moisés. El pueblo es liberado, los conduce por 40 años, ahí está el sinónimo de la cuaresma también, y con ellos hace una nueva alianza en el monte Sinaí. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero obedezcan mis mandatos. El pueblo le dura un poquito esa relación armoniosa de Dios, pero se acaba la luna de miel y enseguida empieza a mocear con los Baales, a tener nuevos dioses, a construirse becerros de oro, y entonces en su traición vuelven a ser víctimas de su dolor. Nuevamente las alianzas se rompen y se hace una alianza definitiva en Cristo, el que sí, según la lectura de San Marcos, supo vencer a las tentaciones de Satanás, a pesar de que le tocó vivir en una circunstancia difícil, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Haciendo así, ya digo, rapidísimo, un recorrido por la historia de la salvación. Pues que Dios siempre va a buscar
que el hombre se construya, que viva en una relación fraterna, que sea el Señor de la creación, que domine sobre la cosa creada, pero también sobre su propio ser, sobre su propio temperamento, sobre sus propias inclinaciones y debilidades. Pero el hombre sigue hoy rompiendo esas alianzas con el Señor. Y entonces, ¿qué hace Dios? Seguirnos dando una oportunidad, y esa es la Cuaresma. Si quisiera destruirnos a nosotros, esto nomás fuera. Ya. Vean lo que hizo el COVID, un bichito con nosotros, asustó al mundo entero. No, es que hemos entendido mal. Dios no envía el diluvio, Dios da tiempo al pueblo que se convierta antes de enviar el diluvio, pero el pueblo no se convierte. Como ser solamente 8 los que se subían en esa arca, podía ser todo mundo, simple y llanamente no quisieron. Tomaron a broma lo que había proclamado Noé, no hicieron caso a esa invitación, siguieron, a decir de esos textos, comiendo, bebiendo, haciendo el mal, hasta que vino el diluvio y ya no tuvieron tiempo. Entonces Dios no está destruyendo al hombre, Dios está destruyendo al pecado para liberar al hombre, para darle la oportunidad de que vuelva a hacer la unión con su Creador. ¿Sí está claro? Aquí Dios no nos está castigando, esta Cuaresma es un tiempo. Acuérdense lo que prediqué el miércoles de ceniza, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Entonces descartemos esa mala idea. Lo que pasa, y aquí me voy centrando ya en el sentido para nuestra vida de las lecturas de hoy. Lo que pasa es que en nuestra sociedad eso de jugar a ser dioses y de creernos los dioses y exponer siempre nuestra voluntad aún por encima de la voluntad de Dios, ha hecho que lleguemos a un estado tan grave en que relativicemos todas las cosas. Grábense esa palabra, que es el centro de mi predicación hoy, tomando estos textos bíblicos. Todo lo hemos relativizado. Relativizamos la moral, relativizamos la ética, relativizamos el mismo evangelio, e inclusive hay gente que disfrazada de sacerdotes pretendemos relativizar la palabra de Dios, ni que yo fuera el dueño de esta palabra, cuando yo soy simplemente un simple proclamador de esta palabra. Hemos relativizado todo y lo hemos relativizado al mismo Dios y a su mensaje. Entonces vamos acomodando. ¿Cuál es el gran riesgo de relativizar las cosas? Que depende de quién interpreta, de quién pone las decisiones, porque tiene autoridad, porque tiene poder económico, porque ejerce un cargo, y entonces llegamos a un mundo en que todo es relativo. La moral es relativa, el bien y el mal es relativo, lo que era malo puede ser bueno, lo que es bueno puede ser malo, y a nada tiene sentido, entonces todo eso se ha caído. Sin darnos cuenta la aberración tremenda que estamos cometiendo contra nosotros mismos. En el afán de dignificar tanto al hombre que pueda hacer lo que le da la gana, y por eso el relativismo es lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, no me doy cuenta que me voy autodestruyendo a mí mismo. Relativizar la voluntad de Dios es una cosa tremenda, porque en el fondo estoy relativizando la obra. Cuando usted relativiza una obra de un artista, y eso por decir de un artista, dice, ahora eso, ¿a quién está en el fondo relativizando, simplificando, menospreciando? ¿A quién? ¿La obra o al artista? Al artista, así de sencillo. Entonces, el momento en que nosotros relativizamos todo, ¿a quién le estamos rebajando la condición? A nosotros mismos. Es que somos hombres, es que ya uno es pecador, ya pues así son los hombres de la calle, ¿qué vamos a hacer? Relativizamos. Ay, pero el hombre ya por naturaleza es infiel, relativizamos. Cásate con la escoba, cásate con la piedra, cásate con quien quieras. Lo importante es que te sientas amado. Relativizamos. La vida, si es querida,
está bien, si de no, abórtala, si de no, eutanasia, si de no, no le pares bola. El matrimonio no. ¿Qué vas a estarte atando ante una misma cara, ante un mismo cuerpo toda la vida? ¿Para qué? Pudiendo comprar libreado, ¿para qué compras la vaca entera? Son los dichos que inconscientemente traen esto de relativo. Hoy esto es malo, mañana esto es bueno. Más todavía con la genialidad de los que tienen en sus manos el gobierno, que es culpa nuestra también, que relativizamos tanto y ponemos a cualquier mediocre allí en esos cargos. Por eso tenemos nosotros asambleístas que dicen que es mejor utilizar la autosatisfacción con la mano propia que una relación de pareja. Si vieron eso en estos días nomás, y a mí, bueno, es que ya no se puede esperar más, o sea, ya, ¿qué más? Y si yo ya con eso, con cosas que se ha oído antes, se espera todo, ¿no? Pero ahí está, relativo todo. Y cuando relativizamos estamos rebajando la obra de Dios. Si da lo mismo, como dice el tango ese, Cambalache, ¿no? Ser derecho que al revés, entonces no te quejes de lo que estás viviendo. Y degradamos tanto nuestra condición que nos volvemos simplemente un ser más en este mundo. ¿Qué nos hace diferentes del resto de seres de esta creación? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Hay la razón, padrecito? Científicamente está probada que la razón es fruto de evolución y hay otros seres que están evolucionando y nos pueden ganar. Eso no nos hace diferentes. Somos animales racionales, nada más. Y si otro animal usa la razón, no eres diferente. Hay algo más profundo que nos hace diferentes, por favor. Es la espiritualidad, eso también que hemos relativizado y entonces hemos limitado a decir que somos animales racionales, que somos animales sociales y entonces como somos tan relativos, eso es lo que importa, vivir bien en la sociedad y tener una buena razón, el resto importa. No, señor, esto es rebajar nuestra condición. El Evangelio de Marcos es durísimo, a mí me ha dado desde anoche hasta hoy día, así me está taladrando la cabeza, me está taladrando la mente, me está taladrando el corazón y por supuesto la lengua, y por eso hablo del tema. Vean cómo dice, oigan esto, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Este es un hombre que no vive según su naturaleza nada más de hombre, de animal, no. Él vive movido por el Espíritu y por eso puede resistir las tentaciones que en cambio son más de instinto. Oigan cómo dice después, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes. No creo que aquí, yo quiero entenderle que Marcos no se refería al león, no se refería al tigre, a la pantera, a la hiena, al lobo. Se refería al propio ser humano. Porque el ser humano sin valores, el ser humano sin una espiritualidad no es sino un animal salvaje que razona. Y les aseguro que un animal racional que vive salvajemente, sin principios, sin respeto a Dios y respeto a su prójimo, es más peligroso que cualquier animal. Porque el animal salvaje mata con sus colmillos, mata con sus garras, mata con su fuerza, pero el animal humano mata moralmente. El animal salvaje que se deshumaniza y por ende se desespiritualiza, mata con una bomba, mata con una economía que destruye a los demás. Es capaz de matar e inventar formas de matar masivamente. Eso no lo hace el animal. El animal mata por instinto para sobrevivir. Aquí en esta vida hay salvajes, animales salvajes que matan por el placer de matar. Hemos visto con noticias dolorosas a sus propios hijos, a la esposa, al esposo, a quien quieres herir o al simple desconocido. ¿Se dan cuenta lo peligroso de relativizar las cosas? A la final estamos relativizando tu vida, porque si la vida del que es débil, el que no cuenta social, económica, política o en cuestión de votos,
El que no cuenta, en el fondo está diciendo que tu vida no cuenta. Eso es lo grave. Está denigrándose tanto al ser humano que todo está permitido sin darse cuenta que me estoy permitiendo que a mí también se me destruya. Suena durísimo, ¿no? Que te digan que eres un animal salvaje si vives sin Dios y si vives sin tu espíritu. Ay, padre, no. ¿Por qué te asustas? Si la ciencia dice que eres un animal racional y lo aceptas, y es así, pero lo que te hace diferente es el espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña la Cuaresma? A dejarnos guiar por el Espíritu de Dios como lo hizo Jesús, para que puedas resistir a las tentaciones que este mundo te trae. Si bien es cierto, Marcos es muy concretito, en prácticamente 4 versículos es del Evangelio de hoy, pero ya está el inicio de su predicación y están las tentaciones. No así en los otros sinópticos, en los otros evangelistas, en los que vemos largamente desarrolladas las tentaciones. La tentación del poder, del prestigio, del dinero, del placer que Jesús tiene. Y Jesús no hubiera podido vencer esas, hubiera sido también un animal sometido ante el poder del dinero y la ambición de tener, aunque tenga que matar al que sea para lograrlo, o hubiera sido un animal salvaje, del salvajismo tremendo del poder y de la autoridad, y se hubiera ido contra cualquiera, o hubiera sido un animal viviente en el placer sin medida, como tantos hoy, si es que no hubiera tenido el Espíritu de Dios guiando su ser. Cuando tú miras la sociedad de hoy, sicariato, violencia, guerra, gente que no tiene ningún pudor en la sexualidad, ¿qué es? Un animal salvaje sin espíritu. Eso se ve en los carnavales, gente teniendo relaciones, les da igual con quien sea, ante cámara, que dista mucho del amor y que dista mucho del respeto, que a Dios gracias, los que creemos en Dios sabemos que se tiene, y eso no le quita para nada el placer y la dignidad, le da sentido más a lo que haces. Si lo haces como animal, animalmente vives, pero si lo haces con la sublimidad del espíritu, es una relación también espiritual. Si las cosas se vuelven para ti un medio para alcanzar y lograr algo, entonces ya no eres un animal sometido al tener, sino tienes cosas para hacer, para dar, para construir. Qué bello es eso. Entonces, que la Cuaresma sea esto, volver a lo espiritual, dejarte guiar por el Espíritu Santo, para que entiendas que tú tienes una fuerza de Dios en tu interior y seas capaz de decir no a las tentaciones. Y aunque este mundo siga invitándote a vivir salvajemente, sin los principios espirituales, los ángeles de Dios te servirán. ¿Cuáles son esos ángeles? El amor, la paz, la gente buena, que todavía es capaz de entender que no somos un simple cuerpo con instinto y que hace lo que le da la gana, que somos seres espirituales, que encontramos los valores eternos y que formamos en esos valores a las nuevas sociedades, que no nos podemos quejar del resultado del mundo que tenemos si nosotros mismos estamos decidiendo eso en nuestra vida. Para eso es la Cuaresma. Ay, padre, pero Jesús el diablo solo le tentó 40 días, en cambio yo ya llevo 30 años tentado por el diablo. Mala interpretación de la Escritura, mala exégesis de la Escritura. El número 40 en la Biblia es el número que simboliza la plenitud del tiempo, o sea, la totalidad del tiempo. En otras palabras, si a Jesús tuvo tentaciones de olvidarse del Espíritu, de olvidarse de su misión de anunciar el reino de Dios, no fueron 39, 40 días y ya por fin ya me libré, no, fue de toda la vida. Jesús toda la vida sintió las tentaciones humanas que usted y yo podemos tener, de vivir más como animales que como hijos de Dios, hablando groseramente. Toda la vida, pero toda la vida a través de la oración, de la penitencia, del ayuno, de la fuerza de voluntad, supo decir no al mal y sí al bien. ¿Qué va a decir usted? Entonces esta parte es buena y mala a la vez. Lo malo es que toda la vida va a ser tentado y lo bueno es que tiene toda la vida para decir no. Pero si lucha solo, desde ya le garantizo que se pierde. Si no se agarra de Dios, si no se aferra de Dios, estamos fregados. Yo personalmente, esto ya hablo como Marcelo López, como el cura, como el ser humano, hijo de familia y que ha vivido las realidades. Yo le doy toda la razón a la gente alejada de Dios. Si yo que vivo, podríamos decir, metido en la iglesia,
rezando y hablando de Dios. Ya hoy día es mi cuarta misa, 4 misas hablando de esto, anoche 5 misas hablando de este tema. El diablo me zarandea durísimo y muchas veces esa espiritualidad yo también la relativizo. Díganme ustedes cómo la persona que nunca se acerca a Dios, les doy toda la razón. Usted que de vez en cuando vino a la misa porque le tocó, porque se murió un familiar, porque hay que bautizar a alguien, ya porque pasaba por aquí y veo tanta gente ahí apiñada en la puerta y digo, vamos a ver qué hay aquí. De pronto están regalando al terminar café con humitas, a ver, yo también pasaré para llevarme algo. O sea, si usted que viene así de accidente, debe ser más difícil, debe ser más difícil. Si el atleta que entrena todos los días, que corre todos los días, que hace ejercicio todos los días, le cuesta ajustar una maratón, al vago del padre Marcelo que vaya de buenas a primeras a querer correr 40 kilómetros, no jala ni media cuadra y ya puede quedar ahí tieso. Eso nos pasa, eso nos pasa. Entonces aprovechemos la cuaresma, hermanitos, no relativicemos. Y voy a decirles algo, con usted siempre me alargo un poquito más en el sermón. Vean, bonitos, la misa a veces la volvemos relativa, es un mero cumplimiento. Llegar Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, ya cumplí, ya estuve en misa, no falté, ya le pedí a Taita Dios que esta semana me vaya bien, que no me falte trabajo, ya está. Eso es relativizar a Dios. Vienes a misa, cambia. Vienes a misa, mejora. Vienes a misa, reconocen aquello que tu vida está relativizada. Tu relación de pareja, tu relación de padre, tu relación de ciudadano, tu relación de cristiano. Si no reconoces que estás mal, si no le dices al Señor que te fortalezca, estás viviendo relativamente eso. Y algunos de tal manera que se llevan la vida, algunos ya llevan 10, 20, 30 años sin confesarse, sin comulgar. ¿Y vas a dejar pasar esta cuaresma? Ya estamos viejos. Dios tuvo paciencia, esperó, pero al final se vino el diluvio. Dios nos tiene paciencia para que vivamos felices, pero a la final se va a venir el diluvio de las propias consecuencias de nuestra irreflexión o de nuestra vida. Hoy es el día de la salvación. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Hagamos un cambio, digamos, Señor, aquí se queda. No a las tentaciones, sé que van a haber toda la vida, pero pido tu fuerza y hoy quiero empezar cambiando mi vida en serio. Si de no hasta esta misa pues relativa, no te vayas sin llevarte a Dios en tu corazón, sin llevarte una nueva vida. Que así sea. Amén. Que por intercesión de nuestra Madre buena, Dios los bendiga siempre con su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.